Quiero puntualizar esta parte de trabajar como, como Nahual Ocelot y también de trabajar como Tecuani. Esto sigue presente y lo seguimos representando aquí en Guerrero en una danza que se llama, creo que ya les había comentado, ¿no? Los tlacololeros. Por ahí pueden investigar ustedes a través de YouTube, póngale así la danza de los tlacololeros del estado de Guerrero, por ejemplo, ¿no? En donde ustedes podrán encontrar que la mayoría de los danzantes tienen esa máscara de un anciano con algunos dientes, ¿verdad? Un sombrero de palma grande, quienes persiguen al ocelote, al ocelote. Entonces, al final de este trabajo, de esta danza, hay un tecuani, hay un señor con su máscara de viejito que se enfrenta precisamente al ocelote, ¿no? Al tigre, que le dicen. Esto nos habla de una leyenda que está escrito. A la llegada de los invasores, empezaron a incursionar en la región de Guerrero. Llegaron ciertos soldados de ellos persiguiendo justamente la riqueza que hay en esta región y se encuentran con un nahual muy poderoso que precisamente encarnaba al ocelote, era el más fuerte de todos. Este ocelote se les enfrenta a ellos, a los, a los europeos que vinieron a saquear la región, pero se van topando con este amigo y los vence casi todo un grupo de soldados. Fueron exterminados, los dejó como dos o tres para que llevaran el mensaje, como intimidación. Pero tuvieron que ser estratégicos juntamente con los frailes. Empezaron a buscar otros practicantes igual que ellos y les pedían pues que trabajaran para ellos, que trabajaran justamente para ellos, para la religión católica y les respetarían su territorio y les respetarían pues sus terrenos de siembra y todo eso, aunque fue una mentira, fue un engaño. A cambio de eso, que ellos mismos, ojo, los mismos practicantes del nahualismo, atacaran a estos nahuales. ¿Y lo lograron? Sí. Porque un desconocido no podrá vencer a otro nahual, a un nahual. Entonces, tienen que ser del mismo conocimiento. Entonces, a estas personas que traicionaron a este grupo de su raza, de su gente, y les llamaron Tecuani. Entonces, ellos eran los que cazaban a los nahuales de una comunidad, de una región. Ellos mismos vencieron a este gran guerrero Ocelote, Nahual Ocelote. Por eso en la danza podemos ver cómo empiezan a buscarlo, ¿no? Empiezan a buscarlo y al final lo matan, se le enfrentan y lo matan. Pero los simples europeos no lo pudieron vencer. Tuvieron que buscar a alguien de su linaje para que lo mataran a él. Y desde entonces, estos amigos, los tecuani, se encargaron, pues los tenían ahí como,
¿cómo les llaman? Como sacristán, hay servidores ahí de la iglesia, ¿no? Porque ellos son los que cazaban de su propio linaje, los cazaban. Ya no se convertían en ese tipo de animales, pero sí tenían una fuerza muy, muy poderosa. Por eso, de ahí que la gran diferencia. Una cosa es tecuani, otra cosa es el ocelopili o el ocelonahualtzin, ¿sí? El ocelonahualtzin conserva aún la esencia de las prácticas. Y el tecuani, como su nombre lo dice, el devorador de energías, o sea, devora. Al momento de devorar, de matar a este que practica el nahualismo puro, ¿no? Dentro de los relatos de la tradición oral existe esto, que tenían que alimentarse justamente del corazón, porque se cree que al momento de devorar ese corazón, uno absorbe, absorbe la energía de ese nahualito, ¿sí? Por ello, que el día de hoy vamos a trabajar con nuestro propio Ocelopiltzin. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta ahí en el video que yo les mandé y en la plegaria, jamás menciona de Tecuani, no, menciona de Tezcatlipoca, sí, y es uno de los motivos también, es uno de los motivos, por eso escogimos al ocelot. Recuerden que el ocelote es su nahualito, ¿de quién? De Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? Tezcat, espejo, poca, popoca, humo. El humear del humo que no nos deja ver en ese espejo oscuro, que es nuestro yo interno. Ahora bien, es por ello, hermanitos, es por ello que iniciamos con la ensoñación hacia nosotros. ¿Se acuerdan? En el segundo, con nuestra novena. ¿Se acuerdan? Y este tercero va a ser con el ocelotito. ¿Por qué con el ocelote? ¿Por qué no con un coyotito, con un conejito, con un perrito, con un gatito o con cualquier otro animal? Porque nuestro Tezcatlipoca, su nahual es el ocelo. Por ello que vamos a hacerlo con él. Esta conexión, ¿sí? Otro. En el siguiente, en el siguiente ejercicio, en el cuarto ejercicio, ahí sí vamos a tener que pedir, invocar, empoderar el poder del tecuani. Pueden decir, por fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Ocelopele o tecuani? Las dos cosas. Las dos cosas tenemos que usar. Los abuelitos dicen, tienes que tener, los abuelitos dicen, tienes que tener los dos poderes, las dos fuerzas, porque en algún momento te les tienes que enfrentar a estos ocelopili y tendrás que convertirte en un tecuani. Tendrás que tener la fuerza de un tecuani. Tienes que devorar, sí o sí, ¿sí? Suena muy brusco, pero es la realidad. Y bueno, que nosotros romanticemos esto, que somos la luz, somos puro amor. No, hermanitos. Tenemos que aterrizar a la realidad de nuestra vida. Aún aunque no practiquemos esta filosofía, este camino, la vida es así, en verdad. Nosotros, si vamos por el mundo, por nuestro sendero, aunque no practiquemos esta filosofía, decimos, si no te pones a las vivas,
te comen. Si no te sabes, si no te sabes defender, cualquier persona te devora. ¿Y es un sentido figurado? No, es un sentido metafórico. ¿Sí? Tú no puedes ir por el mundo. Sí, eso, no, tienes que ir, dicen los abuelitos, tienes que mostrar tu energía, porque tienes que mostrar tu chimaltonali, el poder que tienes. No puedes ir por el mundo agachado, sí, lo que tú quieras, lo que tú digas, jamás. ¿Mm? Porque detectan, este es un fácil blanco para poder hacerle daño. No, ¿sí? Por eso les digo, tenemos que prepararnos, tenemos que elevar y generar nuestra energía. Bueno, dicho, dicho lo anterior, vamos a trabajar con los números, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Ayer 8 días estuvimos trabajando con la energía de, de los 10 números. Hoy vamos a trabajar con estos otros dos grupos de números, ¿sí? Del 11 al 15 y del 16 al 20, ¿sí? Para esto tenemos que tener muy presente las manos. El uso de las manos para esta representación es súper importante. Maztlac-Tlihuanse, de a partir de Maztlac-Tlihuanse hasta Caxtoli, es un proceso de medicina, es un proceso de energía sagrada. El uso de las manos, ¿sí? Nosotros como trabajadores, como practicantes, como Tlacatecolotl, tenemos que aprender a usar nuestras manos para sanar, primero sanarnos, después sanar a los demás. Pero las mismas manos podemos hacer daño con las manos, sí, físicamente, energéticamente, emocionalmente, ¿sí? Eso debemos de tenerlo muy presente, ¿sí? No es para alarmarlos a ustedes, no, pues ¿cómo cree maestro? Sí, tenemos que aprender de los dos. Ya cada uno de nosotros va a decir si lo quiere usar para uno u otro, pero siempre va a haber un momento, va a haber una situación que lo tenemos que aplicar, lo que tenemos que aplicar. Y eso lo tenemos que aprender, el uso de las manos, la imposición de las manos, el enviar la energía para sanar, pero también para defendernos, ¿no? Bien, todo esto, el número 11, Maztlac-Tlihuanse, justamente nos habla. Maztlac-Tlihuanse es un número impar. Nos habla en Maztlac-Tlihuanse estas dos manos y este tronco que tenemos aquí. Dos manos y el tronco que tenemos aquí. ¿Sí? Es la conexión con el tiempo y la renovación. Ya estudié lo intangible y lo tangible. Ahora todo eso lo tengo que trabajar con el tiempo y la renovación y la estructura vertical del universo. Un décimo cielo es el hogar del Xutecutli
el tiempo y la renovación. ¿Sí? Los nahuales del nivel espiritual elevado en la tradición nahualística, los números están ligados a la energía de los espíritus animales. Eso hay que tenerlo presente. Este número 11 rige el número 11, Osomatli, el mono. Por eso es el del espíritu de los animales. El mono es uno de los animalitos que se asemeja más al ser humano por su estructura física, por su estructura las extremidades, ¿no? Es el más parecido al ser humano. Por eso, el poder intuitivo que tiene el mono es, es el que con la que podemos conectar más fácil el número 11 con el monito. En cierto momento podemos, claro, podemos, les anticipo, conectarnos con él, vivir con él. ¿Cuándo? Muchas de las veces nos va a servir el monito, este número 11, no debemos de perder de vista el número 11, cuando tenemos que camuflajearnos, porque muchas de las veces, ¿no? Decimos, yo vengo a dar un taller, todo bien serio, híjole, ¿no? A veces es necesario un poco de relajamiento, de charlar acá entre amigos, entre hermanos. ¿Por qué no contar chistes? Algo para algún pequeña plática en donde hagas sentir que es parte de ti, que es parte contigo, ¿verdad? Armonizar el espacio. Porque cuando nos la pasamos todos serios ahí, ya, como que se pierde como que la confianza. Luego decimos, híjole, y si le digo algo, y si no lo digo bien, y cuando tú le das la confianza a los hermanitos, mm, por ahí algunos chistes, empieza a platicar, ¿no? Eso causa confianza, eso causa armonía. No se siente tan denso el espacio, el lugar. ¿Por qué? Porque realmente con tu actuar, con tu amabilidad, con lo que tú creas hacer, pues haces sentir a la otra persona que, pues, que eres parte, pues, de la familia, ¿no? Y ese es el poder intuitivo, el poder de poder intuir, ¿verdad? De poder acceder a ese conocimiento ancestral. Y con todo esto es guiar una comunidad y transformarlo, ¿sí? Cuando se crea ese clima, ese ambiente de hermandad, es otra cuestión. Y es el poder de un nahual que lo debe de practicar, como el monito, ¿sí? No estar siempre ahí, a ver, póngame un asiento acá y yo voy a comer de lo mejor que yo quiero. No, no, hermanitos. Es hacer sentir a los hermanos que somos parte de ellos, sin olvidar la responsabilidad de cada uno de nosotros. Como siempre les he dicho, poner límites, ¿no? Porque eso también es importante para que podamos vivir en armonía. El número 12, Matlactliwan Ome, híjole, nos habla precisamente la conexión
con la tierra y la fertilidad, ¿sí? ¿Por qué con la tierra y la fertilidad, hermanito? Porque nos habla de nosotros fertilizar a la tierra con nuestra mente, con nuestro cuerpo físico y con todo aquello que transmutamos y le enviamos a la madre tierra. Muchas veces, cuando hacemos los ejercicios, les decía, mandemos a la fuente que es la tierra. Esa energía también lo fertiliza, sí. El 12 es un número muy hermoso. Representa el 6 y 6. 6, el miquisli, la muerte del nahual y del tonal. Entre los dos se hace una armonía. Ujú. Este 12 se compone de 2 veces 6, que es un número asociado a la tierra y a la materialidad, a lo espiritual y la materia. Sí, nos habla de una complementariedad, de una unión. Vaya pues, el número 12 es el número de la antesala del gran florecimiento náhuatl. Para las prácticas nahuálicas, el número 13 es el número sagrado. Es el nivel más alto que podemos nosotros vibrar, que nos habla de esos 13 cielos. Es la antesala de llegar al número 13. Pero a veces, hermanitos, creemos que el cielo, pues sí está hasta allá arriba, ¿no? Y todo. De la manera física, pero de la manera metafórica, energética, emocional. El número 13 nos habla de estar en ese Aquetzamani. El número 2 es estar en ese Aquetzamani. ¿Qué es Aquetzamani? Como el agua inamovible, como el agua tranquila. Y esa agua tranquila lo mostramos en este rostro. ¿Y cómo podemos ejercitarlo? ¿Y cómo podemos empoderar ese rostro como Aquetzamani? Justamente con esto. Primero con la izquierda, luego mi chimaltonali. Después de mi chimaltonali, toco mi y el chiquicali y empiezo a frotar un poquito todo lo que es mi y el chiquicali. Y es lo que dice in, inishli inyolo. Con este simple ejercicio, estoy intencionando, aquí le damos círculos a nuestros pechos, activamos la conexión mente, rostro, identidad, amor, empatía y conocimiento. Unimos pensamiento y sentimiento. Cuando logramos conectar pensamiento y sentimiento, cuando logramos conectar estas dos energías, es como vibramos
armoniosamente. Es cuando estamos bien en lo espiritual, en lo material, vibramos diferente. Es cuando estamos en armonía con nosotros mismos. Ese es el Kaketsamani, el 12. Es el preámbulo para estar en armonía, que es el número 12. 6 y 6. ¿Sí? Y uno de los ejercicios súper importantes, y quizá ya lo hayan practicado ustedes, no lo sé, tal vez, ¿verdad? El número 12. Es uno de los ejercicios que les decía, miren, hacemos esto. Giramos esto y poco a poco lo vamos expandiendo todo, ¿sí? Sentimos como nuestros omóplatos empiezan a vibrar, al igual que esta parte de nuestro yel chiquiscali, las dos formas, a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Empezamos a girar, empezamos a sentir escalofríos, empezamos a sentir la vibración y esa vibración vamos a enfocarlo en esta parte de nuestra cabecita, ¿verdad? Después de que ya lo activamos, hacemos esto, ¿sí? Unimos nuestros deditos, hacemos esto. Este dedito, miren, el gordito, toca nuestro cuello acá, ahí, a ver, aquí. Y empezamos a masajearlo. En esta parte de nuestro cuellito, lo empezamos a masajear con este dedito, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? Nos ayuda mucho a concentrarnos en nuestra ensoñación, ¿sí? Este ejercicio es Mineltilistli, claro, hermanitos, yo lo sé. Tal vez a ustedes les funcione y también a lo mejor no. A mí me ha funcionado mucho. Hago esto, intenciono con mi mente y mi cuerpo que yo lo eleve la energía en esta parte de mi nuca y hago esto. Y al momento de estar haciendo esto, de estar masajeando en esta parte de nuestro cuello, que lo que yo ensueño el día de hoy me lleve con la conexión de mis vidas pasadas y poder aprender a sanar. Al momento de mover esto con este dedito lo oprimimos, como que si hiciéramos un X así de esta manera, aquí en nuestro cuello. Del momento de oprimir esto, como si agarráramos esto, miren, lo oprimimos y sentimos como esa vibración. Eso, eso nos ayuda a concentrarnos en lo que vamos a ensoñar. Hay varias técnicas o hay varias formas de recordar nuestros sueños con la ensoñación. A mí me ha servido mucho esto. Esto nos lleva justamente al camino del número 13. O sea, uno nos va llevando de la mano al siguiente número, ¿no? El número 13 es el núcleo de la estructura cosmológica. Se divide, claro, desde el pensamiento de nuestros abuelos, se divide en 13 cielos, supramundo, una tierra y 9 inframundos, ¿no?
El número 13. Le llaman como 13 cielos. Le llaman como 13 niveles. Eso en un lenguaje muy literal, en un lenguaje muy literal, muy occidental, vamos a hablarle de esa manera. En un lenguaje muy común, pero en un lenguaje nahuálico es lo que estamos haciendo, mis hermanitos. ¿Cuáles? El de la ensoñación, que agarro mi fotografía y lo pongo en mi corazón. El segundo, que aquí hago, escribo mi novena, me conecto con mi novena. Y que en el tercero me pongo aquí mi máscara. Nehuatl nahuatlecutli, nomatka nehuatl nahuatlecutli. Y empiezo con mi plegaria. ¿Y voy a dormir con mi máscara? Así es, me voy a dormir con mi máscara. Yo sé que al principio va a ser incómodo, pero ya verán, esos son los 9 cielos. ¿Cómo? Se supone que el Mictlampa es a la tierra. ¿Cómo sabes? ¿Acaso no sueñas que vuelas? Son los 13 cielos por donde tú quieras ir. Tú eres libre. Por eso la mariposa lo ponen en el número 7 como la bisagra de las trecenas, del 13. Dice, la mariposa no tiene una dirección hacia dónde volar, hermanitos. Arriba, abajo, va aquí. Es libre. Y la mariposa no nace siendo mariposa, nace siendo gusano. Pero ¿eso qué tiene que ver? Ah, tiene que ver, claro, porque desde esa parte nos enseña, recuerden que nuestros abuelos no escribían como ahorita ven aquí en la pantalla que ya lo llené de letras y no sé qué tanto. No, ellos ponían la imagen. Nosotros podemos ser el gusanito. Pues ya no lo somos, ¿eh? Ya no lo somos. ¿Por qué? Pues estos 13 ejercicios nahuálicos es el proceso que nos lleva a nuestra transformación. Para los que ya lo han hecho con la máscara y diciendo la plegaria, es otra vibración, que es difícil, hermanitos. Es difícil explicarlo con palabras. Hay en el Tilistri, hay experiencias que no lo podemos expresar con palabras, pero lo sentimos y lo vibramos. Uf. De preferencia, en su mascarita aquí atrás, utilicen su Ixcuamecatl, porque su Ixcuamecatl ya está trabajado, ya está consagrado con su protección. Vaya pues que el número 13, en el lenguaje de algunas tradiciones, religiones, creencias, que ni siquiera lo mencionan, hermano. ¿No? En algunos hoteles dicen, no, no existe el número 13. No hay. Del 12 le brincan hasta el 14. Pero bueno,
¿Qué tenemos que hablar? ¿Por qué el número 13 es tan importante? ¿Por qué es que yo recalco y repito y digo y les sugiero que conozcamos el tonal powali? Porque van de la mano. Tonal powali, tienes que conocer el tiempo, tienes que saber en qué tiempos tienes que hacer tus ceremonias, en qué tiempo, qué día es más factible, qué es más factible hacer alguna práctica, con qué astros, con luna, con Tlahuizcalpantecutli, con otras energías. Pues tienes que saber Tonalpohualli. Dice que el calendario ritual para mejor para mejor la mejor comprensión, el calendario ritual Tonalpohualli, la cuenta del tiempo, el 13 se combina con 20 signos de día para formar ciclos de 260 días, hecho por las trecenas, que es el número de días de la gestación del ser humano. ¿Mm? ¿Y qué mejor que gestar a un nahual? ¿Mm? Estamos haciendo la gestación de un nahual. Para los que seguimos en el grupo, ahí está. Y llevamos varias palabritas. Y todas esas palabritas le doy el enfoque nahuálico. Y todas esas palabritas nos van a servir. Van a ser 260 palabras para crear, para crear nuestra palabra florida, un lenguaje, un pensamiento nahuálico, ¿sí? No basta, no basta decir, sí, ya tomé 20 cursos de nahualismo, ya me certifiqué eh, eh, en todo el nahualismo, ¿sí? No basta, no basta el conocimiento, es necesario la práctica, es necesario el pensamiento, la filosofía nahuálico, es necesario entender cómo todo este engrane de conocimiento, de práctica, ojo, lo que dicen, es que son supersticiones. Estás soñando cosas que tú te imaginas. No, son presagios. Por lo tanto, el número 13 nos habla de una energía sagrada, de Acatl, del carrizo. Y el carrizo, su regente es Tezcatlipoca Ixquimili, el que ve no con los ojos físicos, ve con los ojos de las manos, con los ojos del oído, con los ojos de la nariz, con los ojos del corazón, con los ojos del cuerpo. ¿Sí? Este es Catlipoca. Este es Catlipoca, es una energía que todo lo sabe, que todo lo ve, que está presente en todo momento, que no le puedes mentir porque conoce todo lo que tú eres, lo que todo que somos, porque está dentro de nosotros. Es nuestra identidad. 13. Nos habla de una muerte de vida, nos habla de el ciclo eterno
vida y muerte y renacimiento básico. El número 13 nos habla de estas tres palabras muy hermosas, un concepto central en la filosofía náhuatl que es el ciclo eterno de vida, muerte y renovación. Y eso ya lo hemos visto. ¿Cuándo? ¿Dónde? En algún momento les decía, ahorita vamos a, terminando la clase, nos vamos a Mictlampa. A las 3 vamos a poner nuestra alarma y órale, vamos a hacer la práctica. Nada más esta madrugada. Ya las otras madrugadas, si quieren descansar, descansen. Lo quieren practicar, practíquenlo. Pero no dejen de hacerlo. Vida, pues acaba de amanecer, híjole. Sigo vivo. Y como vivo, pues tengo que vivir la vida como un vivo. ¿Y cómo? Pues con alegría. Tengo mucho trabajo y no, ya no sé ni qué hacer. Hazlo. ¿Quién lo va a hacer? Decía mi director ahora que él está al mando de la dirección. Oh, maestro, hay muchísimo trabajo y... ¿Pero qué quieres que yo haga? Que yo lo haga por ti. No puedo. Te toca aprender, mi amigo. Aprende. Aprende a trabajar bajo presión. Eso en un futuro te va a servir. Ayúdeme, usted ya tiene más experiencia en la documentación y todo. No, mi hermano, tú también puedes. No es que yo sea malo, no, yo te doy la oportunidad que aprendas. Como en algunos momentos yo les he dicho, yo no soy eterno, necesito que ustedes lo hagan. ¿Mm? Entonces, es un constante ciclicidad de vida, muerte y renacimiento. ¿Muerte cuándo? Pues cuando nos dormimos, la pequeña muerte. Renacimiento, bueno, en la mañana ya renacemos nuevamente. Claro, en el mismo cuerpo, pero podemos renacer en un diferente pensamiento, en un diferente modo de vivir, de darnos, un diferente forma de darnos, hermanitos. ¿Por qué? Porque yo quiero que me quiera mi esposa, mi esposo, que él me quiera, que me ame. Por eso me casé, porque quiero que me amen. No, señor, no, señora. Ámate tú primero. Si te amas, si te valoras, pues vamos empezando por ti mismo, ¿no? Es un concepto central de la filosofía náhuatl, hermano. Es un concepto central. Quizá esto no lo podamos encontrar en un concepto occidental. No, porque son diferentes, ¿no? Bueno, el número 14, hermanitos. Maxtlactli Guanawi. Para los practicantes del nahualismo, nahuales de adaptación y pragmatismo, ¿no? En el nahualismo el 14 se asocia con los espíritus animales que combinan la iniciativa del uno y la estabilidad del 4. Uno, porque soy el entero. Soy una unidad, pero estoy conformado por varias energías, por varios guardianes, como esa mazorca del centro. Pero me sostienen 4, me sostiene el número 4. 4 extremidades, 4 tezcatlipocas. ¿No? La mitología de los 4 soles, los 4, las 4 piedras, pilares, angulares,
del nahual. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayupatilistli y Olchicahualistli. Son básicos. ¿Qué pedimos? Xikal, Tlahuilistli, Tlalticpac, Xochponcayolistli, Yol, Tehtecuincayolistli. Bueno, eso ya es más elevado, pero lo básico son estos cuatro, ¿no? El 14. Todos estos hermanitos, sí, que trabajamos esta energía, nos habla de una capacidad de liderazgo y transformación. Van a decir, pero en la cuenta del tiempo de las tres cenas, pues ya no hay el número 14. 4 más uno, 5, 5. Pero en las veintenas, el número 14 se encuentra alguien muy hermoso, Ocelot. Ocelot. Para nosotros, el Ocelot es alguien muy importante. Dentro de la tradición oral, dentro del compartir de los abuelitos, hablan en sus relatos en cómo los guerreros ocelote pues se desplegaron, ¿no? Aquí por la región sur. Además, además de que, pues antes de la llegada de la expansión territorial de los mexicas, pues ya existían los náhuatl aquí en Guerrero, gracias a esas peregrinaciones de Xochimilcas, los Xochimilcas y ahorita no tengo el otro nombre del otro grupo, que fueron caminando, pero algunos se fueron quedando. Después con la expansión de Axayacat, pues ya se vino casi a imponer aquí en Guerrero, lo que es el náhuatl, pero jamás se dejó de practicar el poder de Ocelot, ¿sí? Y prueba de ello, pues ahorita con la tecnología ahí tenemos todas esas ceremonias sagradas en la montaña baja y la montaña alta, presente, como el de Citlala, el de Acatlán, ¿verdad? Como por decir los más representativos en el pedimento de lluvias y todo eso. Hay unas ceremonias muy hermosas. Que dentro del sincretismo existe, sí, hermanitos. Existe en el sincretismo religioso. El número 15. Y algo importante, hermanitos, que debemos de rescatar con el número 15. Dentro de la numeración, de la numerología nahuálica, existe existe una conexión con todas nuestras extremidades. Las manos nos habla del Mahtlactli, ¿de acuerdo? Mahtlactli, de las dos manos. Pero Cash Toli nos habla del molcajete, Kashitl, como ese platito, esa bandejita de las ofrendas que aparecen, ojo, que aparecen en los amoshli, ¿no? Luego les digo yo, ahí está el Kashitl, ¿no? Que ahí ponen los tamalitos y luego florecitas y todo eso. Son ofrendas, ¿sí?
y no tienen cuatro patitas, tienen tres, tres patitas. El metate tiene tres. Eso ya lo vimos con la energía de Xochitl. Se dieron cuenta que la abuelita Xochitl Quetzali está haciendo los tamalitos con su en su metatito. Regresando a esto, así como se ve, las dos manos y el pie derecho está plantado, o sea, está conectado con la tierra, ¿de acuerdo? El pie derecho representa lo material, lo unido a la tierra, lo terrenal. Lo que sí se puede tocar, esta mesa de madera, esta máscara, ¿no? Esta ropa, lo podemos tocar. Pero si se dan cuenta, hay un pie que está levantado, como dando un paso. Ese pie izquierdo representa lo espiritual. Entonces, nosotros podemos estar parados con un pie y nuestras manos equilibrándonos. Sí, cuando nos concentramos, nos ponemos atención a nosotros en nuestra acción, podemos pararnos con nuestro piecito derecho y estamos en un equilibrio. Bueno, bueno, pues eso nos habla de un poco de esta parte, de la complenitud terrenal. Si bien el 13 simboliza el cosmos completo, los 13 cielos, el 15 se asocia con la complenitud del mundo terrenal. En algunas tradiciones se considera que representa los 15 aspectos de la naturaleza que sustentan la vida. El sol, la luna, la lluvia, el maíz, el agua, el fuego, sí. Pero ¿por qué primero ponemos el sol? Porque se dice que el sol, su nahualito es el águila. Es el único ave que puede verlo de frente, al abuelito sol, al volar. El número 15 nos habla, ya les hablaba cuando hablamos de tonales, de esto, y nuestra sexualidad. Es el que sostiene el mundo. Así como el molcajetito lo sostiene tres patitas, nuestras honorables hermanitas, nuestras honorables mamás biológicas que nos trajeron a esta vida, ellas son el portal y el sustento. Nos duela lo que nos duela, las mujeres son el portal de la vida y del sustento, ¿no? Se dice que no hay nada mejor que el niño, que la niña se alimente de la leche materna. Tiene un poder de alimentación con la leche materna. No con eso quiero descalificar, que leche nan, que leche nido y no sé qué tantos. Ah, justo eso discutíamos con un hermanito. Decía, no, dice la leche materna, no, ¿cómo crees? O sea, hacía unas cosas que a mí me molestaron, ¿no? Que la leche materna fuchi, guácala, que no sé qué tanto. Le digo, mi hermanito, permítame que le diga que me molesta lo que tú estás expresando. Sí, pero no estoy hablando contigo. Sí, pero no me gusta que te expreses de esa manera. Aquí te lo digo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a tomar? ¿Cómo vas a darle leche
a tu hijo leche de vaca. ¿Acaso es becerro? Pero tiene más nutrientes. Te pregunté, ¿acaso es becerro? El becerro, el ternero, bebe leche de su mamá. El perrito toma leche de su mamá. El gatito toma leche de su mamá. El burrito, la burrita toma leche de su mamá. ¿No es algo lógico y natural? ¿Mm? Ahora, pues agarra a tu bebé que coma leche de vaca. Tome leche de vaca directamente de la vaca. ¿Por qué te lo tienen que dar en polvo? Ahí solamente ahí te lo dejo. Y no denigres lo que hacen mis ancestros. Nada más te digo eso. ¿Mm? Nada, es que eres muy radical. No soy radical. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Pero bueno, regresando al número, precisamente Molcajit, Molcajete, Cashtoli, es un número diferente. Nos habla de esta acción que ustedes ven aquí, miren, que este piecito lo está sentando, lo está poniendo como un sostén, ¿no? Ya tenemos nuestro pie bien puesto en la tierra, con todos estos números del 11 al 15. El 11 decíamos con Osomasi, la medicina de la alegría que nos va a sostener como seres humanos, como nahualitos. El 12 como malinal y como la medicina. Porque un número es consecuencia del anterior, porque bueno, estás contento, estás en armonía, pues eso es medicina. Ah, es medicina. Y toda esa medicina que ya tienes, que estás como Aquetzamani, en el número 13 que está Acat, pues eso te va, si yo estoy contento, feliz, en armonía, estoy dando medicina a ustedes, a los demás, pues por lógica voy a crecer en armonía, ¿sí? Todo eso debemos de irlo entendiendo. Ya crezco en armonía, ahora con Ocelotito voy a crecer en conciencia. ¿Qué tengo que hacer? El, los, el número 15 se representa como el guía en momentos de culminación. El nahual del 15 actúa como guía en momentos de culminación, como la cosecha del maíz o la celebración de fiestas rituales. Ayuda a mantener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, asegurando los rituales se realicen de manera correcta y que la abundancia llegue a la comunidad. Y esto está presente, hermanitos. Aquí en Guerrero tenemos la ceremonia de San Miguel Arcángel, que se hace el 28 de septiembre con su plantita de maíz. Las mujeres y los niños bailan con esta milpita, plantita de maíz. ¿Y por qué los hombres no? Porque las mujeres son el portal hacia donde llegan las energías. Ujú. Entonces, el número 15 es el sostén, es el trabajo que nos toca trabajar. De Kashitl, Kashtoli, ¿no? No olvidemos el número 15. Kashtoli Wanse es el equilibrio entre la materialidad y la espiritualidad, ¿no? Se compone, ojo, es el equilibrio, la armonía
entre lo material y lo espiritual. ¿Y en dónde podemos encontrar eso? En todo este hermoso cuerpo que todos nosotros lo tenemos. Sumen ustedes, sumen ustedes 1 más 6. ¿Qué número encuentran? El 7. Somos el número 7, el séptimo rumbo. Chicome Coatl. Pero también, ojo, también nos habla de una transformación, de un equilibrio. Pero también nos habla el 16 de un Itzpapalot, la elevación de la energía. ¿Ah? Hay algo más. Hay algo más que necesito yo que sepa con el número 16. Es la mitad de 16. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería la mitad de 16, hermanito? 8, Temastiane. 8. ¿Y el número 8 qué representa? El tonal y el nahual, lo espiritual, lo infinito. Eso. Ajá. Tochtli, la fertilidad, Oh, Amayahuel, ajá, sí. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos con el número 8? Tlaloc y el número nahuálico. Sí. En este mundo terrenal, tangible, tenemos 4 extremidades. ¿De acuerdo? En el mundo del onírico, del ensueño, tenemos otros 4 extremidades. Porque estas extremidades no los llevamos, ¿eh? No los llevamos. Lo dejamos acá, descansando, reposando. Estas dos, estos dos trabajos. El 16. Cash, Toli, asociado a la tierra. Uno, se simboliza el inicio y la conexión con lo divino, si queremos verlo así, ¿no? Ahora bien, tenemos a Cashtoli Wanome. Aquí ya no lo representa, aquí ya nos indica realmente 1 y 7 es el número 8. Y todas estas sumas y todas estas numeraciones y uniones e interpretaciones los vamos a profundizar y vamos a ir uniendo en el momento de que tengamos el taller. Si ustedes me lo permiten, en el siguiente año vamos a tener un taller de Tlayol Temoani. ¿Qué es Tlayol Temoani? Como el buscador de los presagios con el maíz. También es un trabajo de Tlacatecolot, de predecir, de buscar lo que decimos nosotros en el lenguaje coloquial, el buscar suerte, el predecir nuestro futuro y el futuro. Y es numerología. Y es suma y resta de números para interpretar. Es, agarro mis maicitos y ¡puf! Los expando. Pero hay un tablerito, sí. Podemos trazarlo en la tierra, en algún papelito, en alguna madera, sí. Maíz
frijol y calabaza. ¿Eh? Justamente dice la conexión con la Trinidad y la vitalidad. El número 18. ¿Qué es la Trinidad? El número 3. Y no nos habla de la Trinidad católica, ¿eh? Nos habla del número 3, creador. ¿Y cuál es la vitalidad? El 5. Este es lo vital. Esto es lo básico. Agua, tierra, tonal, aire y fuego. ¿Eh? Está todo interconectado, hermanitos. Por eso les decía, si nosotros conocemos los 20 números, los 20 tonales, lo que nos queda es empezar a tejer como el petatito. Con todo esto, nos ayuda a poder entender y comprender la filosofía, el pensamiento, pero sobre todo el ser, hacer y qué hacer del practicante de este camino. ¿Sí? Cuando nos lo presentan así, con con ese miedo, hasta a veces nos dicen, ¿no? Inclusive no en todos los lugares, no en todos los círculos podemos llegar y decir, yo soy practicante del nahualismo. No, 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 este es brujo, este practica la maldad, tiene pacto con el chamuco, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden realmente lo que implica estar en este camino. Hermanitos, lo que yo he intentado, lo que intento, lo que pretendo, es que nosotros entendamos, así como me lo enseñaron, el camino es vivir en armonía conmigo, en que yo pueda respetar el sol, le pueda agradecer el aire, en que yo me sienta pleno, lo que le llaman en el mundo occidental ser feliz. Pero nada más nos dicen, debes de ser feliz, pero no nos enseñan cómo, ¿sí? Y esa es una de las intenciones de los relatos que yo les comparto, ¿no? Suenan, pues quizá un poco fantasiosos, si alguien, alguien me decía, oiga, pero eso que usted cuenta en relatos es algo fantasioso. Digo, no, no es fantasioso. Si me regalas un poco de agua. Fantasioso no es, porque es neltilistli, o sea, es la verdad de otros abuelos que ya lo vivieron. Entonces no son de usted que los inventan, no, no. Pues son relatos compartidos, son vivencias y la técnica que se utiliza dentro de este camino. Dicen, fíjense, les voy a contar algo que le pasó a alguien, ¿no? Pero sí, gracias, te empiezan a contar con lujo de detalles, inclusive hasta cómo se sintieron ellos, o en algún momento del relato les gana la emoción y sienten ese nudo en la garganta, ¿no? De que lo están contando. Y dices, a mí no me engañas, a ti te pasó esto, que lo quieras contar en tercera persona. Sí, pero es el modo de contarlo, ¿no? Entonces, justamente es esto, hermanitos, ¿no? De que podamos entenderlo y comprenderlo, pero sobre todo, saber, saber transmitirlo, hermanitos, saber transmitirlo.
porque es importante vivir en armonía. En este mundo que estamos viviendo, en esta sociedad que estamos viviendo, en un mundo caótico que vive rápido y muere rápido, ¿no? Sí, es que trázate una meta, de aquí a 2, 3 años necesitas convertirte en multimillonario y bueno, está bien, ¿no? Eso no es malo. Claro que el dinero es necesario para cubrir nuestras necesidades en este mundo materialista, ¿no? Y si tienes tu sustento lo suficiente, pues te la pasas también más tranquilo, te da una cierta paz, que no es la paz total, pero te hace sentir más tranquilo, más seguro de que mañana pues tienes para comprarte unas tortillitas, una comidita, una carnita, unas verduras. Tienes con qué comprarlo, sí, pero no es la paz total, ¿no? Necesitas entender de que en esta vida hay cosas que son gratis que tú los puedes obtener. ¿Cómo qué? Respirar, sonreír, regalar tu palabra, hacer sentir bien a un hermanito, créame, que se siente bien hermoso cuando te hacen sentir que eres importante para alguien más, que de una u otra forma estás apoyando, ¿no? Y de eso nos habla el Kashtoli Wanyeji. Kashtoli Wanyeji es el 18. Sumamos uno más 8 nos da el número 9. Y el número 9 es el número de la transformación espiritual. Es lo básico. Muchos nos hablan de espiritualidad, nos hablan de armonía, muchos nos hablan de vivir en paz, pero no muchos nos hablan, nos dicen cómo hacerlo, ¿sí? Muchos nos van a compartir, ¿no? Sus experiencias a través de un diario, a través de un libro, que es bueno también, ¿no? Conocer la experiencia de los demás. Pero nosotros somos, ¿no? Nosotros somos también una energía que podemos trabajarlo, que podemos vibrarlo, podemos reflejar, transformar esa abundancia que tenemos. ¿Cómo lo reflejamos? Esa hermosa abundancia, hermanito. Decimos, ¿y cuánta razón sí tiene ese dicho? Nadie puede dar lo que no tiene, pero todos tenemos una sonrisa, todos tenemos una palabra florida, por eso tenemos que aprender la palabra florida. Hermanito, es un honor saludarte el día de hoy, que estamos vivos. Te acabo de saludar. Sí, me duele mi nuca, me siento cansado, estresado. Sí, pero estoy vivo. ¿Cuántos no? Ahorita están enfermos. Sí, es que mis dedos no son como yo quisiera. Caramba, si hay alguien que no tiene dedos, que no tiene manos. ¿Tú qué lo tienes? Sí, pero estos ojos no me gustan. Yo quisiera tener ojos azules. No. Es justamente la transformación del número 9. Nos dice, transfórmate, ¿no? Conéctate contigo. Valora realmente lo que eres. Y en esta energía del número 18 tenemos a quién, ¿creen?
a Tecpat, al cuchillito de Pedernal, al Chalchihuitotoli, la transformación, ¿m? El limpiarnos de nosotros, de toda esta energía que nos contamina. Créame que hay pensamientos que nos contaminan, hermanito. Y estos son los números nahuálicos para reflexionar, ¿sí? Ahora, nos habla precisamente de una interacción de tres fuerzas complementarias, ¿sí? Que son la base, que es 15 más 3, son, ¿no? 18. Pero nos habla más allá de una conciencia, de una conexión, primero con nosotros, con todo lo que nos rodea, como un número 9 transformador, ¿no? Como un número que necesita ser descubierto, ¿sí? Hay cosas, hay números que solamente los podemos entender practicándolos. Deme la oportunidad más adelantito de estos 20 números. ah, Espero poderles darles un taller de 20 Mashochponcayot, ¿no? Sempoali, así se llama el grupo de ejercicios, con las manos, con los pies. Aquí vamos a utilizar las manos y los pies. Dedos de los pies también, dedos de las manos. Mashochponcayot, como ustedes saben, Mashochponcayot, como las mudras, ¿no? Como el florecer con las manos, pero también con los pies, ¿sí? Cuando hacemos este ejercicio con los números, los llegamos a comprender y reflexionar mejor. Kashtoli Wanawi, 15 y 4. Si decimos que Kashtoli nos habla de un sostenernos, si el número 15 nos habla de un trabajo intenso, entonces imagínense de ese trabajo intenso, de ese trabajo de sostener, de ese trabajo de ser el portal de energía y de vida, ahora obteniendo de estos cuatro, de los cuatro rumbos. Ahora hablando de una complementariedad del Matlactli, porque 1 más 9 son 10. Son 10. Realmente hay palabras que, bueno, ahorita los representamos en estas grafías grecolatinas. Pues nuestros abuelos no utilizaban las grafías grecolatinas. Lo utilizaban más la palabra oral, ¿sí? La palabra oral, pero también la palabra ideográfica con imágenes. Y muchas de las imágenes nos hablan de una información, acción, resultado. Información, acción, resultado. Por eso nos van señalando, o sea, como en las tres escenas, si ustedes se han dado cuenta, que las imágenes de los tonalting, de las energías, van viendo hacia una dirección, ¿no? Este es lo mismo que nos indican en el trabajo que hacemos, ¿sí? Lo mismo nos recuerda nuestros carricitos, están en los amoshli, ¿sí?
No es que yo, el maestro, porque no tiene nada que hacer, quiere que estemos haciendo esas flechas. Cada rato ya nos escribió que si ya tenemos nuestras flechas, es que son necesarias. Son necesarias para que nos recuerden nuestro caminar, ¿sí? Porque la enseñanza-aprendizaje se basa en eso, en las acciones, en el recordar, en la forma visual que nosotros trabajemos, nos lleva a que podamos empoderar, a que lo tengamos ahí viendo, pues sí, cierto, tengo que trabajar con Tlamatilistli, con sabiduría. Tengo que hacerlo. Ya di mi plegaria, ¿no? Pues ya me recordó, ¿no? Toda esa parte visual, también el audio. Y bueno, este número sagrado que muchos de nosotros decimos, híjole, es que Sempoalli nos habla de Sempohualxochitl, que sí, sí nos habla también de Sempohualxochitl, sí, pero va más allá de eso. Y está representado, hermanitos, en el Tezcatlipoca, ¿se acuerdan? En el Amoxtli Borgia, que aquí en la boca, la palabra Florida, que aquí Ars, que aquí Olin, en la mandíbula, que aquí Tecpatl, en nuestro vientrecito, el Tecpatl, ¿verdad? Que aquí Mazatl, aquí va Mazatl, que en nuestro pie derecho tenemos a Ocelo, tenemos a Zipacli, que Cajli, ¿no? O sea, todo Malinali por acá en la cabecita, Atl de este lado, todos ellos viven en nuestro cuerpo. Todos ellos conforman un Sempowali. Sen, uno entero, Powali, una cuenta entera. Es la completitud universal y conexión con el cuerpo humano. El 20 se origina en la suma de dedos, ¿no? Híjole, porque todo eso es pies. Aquí decía, se equivocó la computadora, hermanitos. Yo no. De los pies, ¿verdad? De los pies 10 y 10, lo que lo convierte en un símbolo de la totalidad de la vida terrenal y la conexión entre el ser humano y el cosmos. Para los mexicas, esto significaba que el cuerpo humano era un microcosmos que reflejaba la estructura del universo, orden temporal y cíclico. En el calendario mexica, el 20 es el núcleo de ambos ciclos principales. El Tonalpowali, el calendario ritual de 260 días, se compone de 20 signos de día, cada uno regido por un dios o por energía sagrada, que se combinan con 13 números para formar las trecenas, ¿no? Pues es la cuenta del tiempo. Ahora bien, aquí les puse una pequeña imagen, ¿verdad? De un niño, o sea, utilizando los brazos, utilizando los pies para este conteo, para este trabajo. ¿Sí? Entonces, somos afortunados que contamos con nuestras manos y con nuestros pies. Somos afortunados que contamos con el poder y la palabra de nuestros ancestros. Estos aplicándolo a una vida cotidiana, nos recuerda que en todo nuestro cuerpo tenemos todos estos tonales, que en cualquier dificultad, que en cualquier obstáculo, podemos activar esas energías. Sí, ¿no? Sí, podemos hacerlo. Pero para ello tenemos que tomar conciencia que somos
un microcosmos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que este camino es tan poderoso que depende de cada uno de nosotros. Y termino diciéndoles, hermanitos, cuando estamos alineados, cuando estamos orientados, cuando estamos enfocados, cuando estamos como ese Aquetzamane, todo, absolutamente todo, se va uniendo en congruencia como en un engrane, ¿sí? Tenemos el gran poder de la palabra sagrada, que si lo declaramos, se realiza, se logra. Pero tenemos que hacer un primer pacto, o ya lo hicimos, no con energías externas, conmigo mismo, ¿sí? Con cada uno de ustedes, con ustedes mismos, con nosotros mismos, ¿sí? Un convenio en donde podamos nosotros estar conscientes que no estamos solos, que contamos con todos estos guardianes. Es por ello que cuando hacemos nuestra plegaria con nuestras cuentitas, ¿no? Para los que seguimos todavía con nuestras plegarias, con nuestras cuentitas decimos los 20, ¿no? Ne, nomat canejuatli nahuatlecutli sipactli. ¿Por qué tengo que repetir los 20? Porque en mi cuerpo tengo la finalidad de esa plegaria, en mi cuerpo tengo que activar las 20 energías sagradas, ¿sí? Y por eso empiezo a trabajarlos y los voy contando, los voy contando, los voy contando. Son 20, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. Nos preparamos para hoy en la madrugada a las 3 de la mañana. No se olviden su máscara, su plegaria. Ya denle un repaso y se los compartí en el grupo. En todos los grupos los compartí. Y no nos olvidemos practicarlos, ¿no? Todos estos números es lo básico que les acabo de compartir. ¿Hay más? Sí, hay más. Hay una forma de practicarlo, sí. Pero les decía yo, vamos paso a pasito, los vamos comprendiendo y vamos avanzando. ¿De acuerdo? Sí, sí, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Buenas noches, Temastiane, hermanitos. Eh, sí, nada más dos preguntitas. Venía manejando cuando inició la clase. Si me puede repetir, por favor, los ejercicios del 10 y 11. Y en el caso que todavía no termino, la máscara la puedo usar así. Está fresca todavía porque la estoy pintando. Si no está lista, ¿lo puedo hacer el ejercicio sin la máscara o qué otro objeto puedo usar? Bueno, creo yo que algunos igual me decía maestro y mi máscara, no la tengo. Bueno, hay cosas que sí puedo darles soluciones, hermanitos, pero hay cosas que, híjole, pues ya no podría a lo mejor, pues decía un hermanito, entonces lo puedo hacer sin máscara. Adelante, hermanito, aunque sí no es la misma vibración, porque la intención es de empoderar la máscara, ¿no? Con respecto a los ejercicios, grabamos la clase. En resumen, lo que le puedo decir, el número 11, con el número 11 decíamos nosotros es pues la ejercitación con el osomatli, con el trabajo energético, que es
pues que es el de la alegría, ¿no? De vivir en armonía, de estar trabajándonos y conectándonos con todos los demás, que no siempre vamos a andar muy serios, porque también es parte del trabajo que nos toca hacer. Y en caso del 11 estamos trabajando del 12. Decíamos que es la unión del tonal y el nahual y la complementariedad. El número 12 es la antesala de el número 13, en donde tenemos nosotros que entender que estamos en una forma dual. Al estar en una forma dual, tenemos que aprender a actuar de las dos formas para poder estar en la centralidad. Tenemos que conocer estas dos energías, estos dos pensamientos, para que podamos trabajar el número 13, que el número 13 es la complementariedad, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, hermanitos, que nos toca hacer. Y para esta clase de hoy en la madrugada, pues vamos a utilizar la máscara. El otro martes no vamos a utilizar la máscara, pero sí vamos a utilizar nuestro espejo de obsidiana. Es necesario utilizar nuestro espejo de obsidiana para que ya lo vayan consiguiendo y no andemos a las carreras. Sería su bandejita algunos ya lo tienen, su bandejita o su platito de barro o esta jicarita de madera. Vamos a utilizar agua de manantial o de mar y con ello meter ahí dentro nuestro espejito, precisamente que es buscar nuestros rostros que tenemos en este rostro actual, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que ya vayan avanzando con sus espejitos y pues no andemos pues a lo mejor muy apurados, ¿no? Y con lo otro, la otra solución que le podemos dar, lo que usted dice es que mi máscara todavía está muy fresca, no se ha secado. Recuerde que tendríamos nosotros pues, el martes en la noche, el miércoles en la madrugada, o sea, el martes en la madrugada, el miércoles en la madrugada, jueves en la madrugada, hasta el día domingo en la madrugada, ¿no? A lo mejor como para el viernes, si ya se secó, pues ya lo utiliza y hace el ejercicio. ¿Va a ser la misma vibración? Quizá no, quizá sí, va a depender del poder que uno le impregne, ¿no? Entonces, son ejercicios que vamos a estarlos repitiendo, ¿no? Les decía yo, no nos conformemos con una vez que hagamos el ejercicio, sino que lo intentemos. Es más práctica y práctica y obtenemos más información, ¿no? ¿Sí, hermanito? Sí, Bueno, llama Temastiani, escuché de la plegaria para empoderar la máscara. A ver si nos la puede compartir o se va empoderando conforme la vamos usando. está en el grupo, hermanito. Ya lo envié al grupo esa plegaria. Entonces hay que revisar en el grupo. Ahí está la plegaria, hermanito. Ujú. Llama Temastiani. ¿Sí?